Bienvenidos a Centrada en Jesús Podcast. Mi nombre es Daisy García y en este podcast vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Con esto te invito a que alistes tu Biblia y oídos y vamos a iniciar. Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo episodio Centrada en Jesús Podcast. Mi nombre es Daisy García y en este episodio tenemos una invitada especial. Su nombre es Mela, nuestra hermana Mela. Amén, gloria sea al Señor. Y antes de iniciar este nuevo episodio, bienvenidos los que son nuevos, los que no han escuchado estos episodios. Bienvenidos y Dios me los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Melchora López y tengo 24 años y tengo una hija y soy casada y es una alegría estar aquí en este momento con la hermana Daisy. Amén. Y pues estaremos hablando de mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que gracias, hermana, y Amén, el tiempo le dejo con ella. Amén. Bueno, vamos a iniciar la oración en esta hora. Padre Santo, te damos gracias, Señor, Padre mío, en esta hora, Señor. Te damos toda honra y gloria, Señor, Padre Santo. Bendice, Señor, Padre, este episodio, Señor. Bendice, Señor Padre, a los que están escuchando, Señor, en esta hora, Padre, que todo lo que vamos a hablar, Señor, sea de bendición a sus vidas, que los fortalece, Señor Padre, esos testimonios que vamos a dar en este momento, Padre, las lecturas, Señor, la palabra tuya, Padre, que vamos a dar en esta hora, Señor. Te damos, Padre, toda honra y gloria a ti, Señor Padre mío, y bendice a cada uno, Padre, por nombre, y bendice también a nuestra hermana Mela, Padre, que nos ha acompañado en este momento, Padre Santo, en este episodio, Señor. Gracias, Señor. Bendice su familia, Padre, bendice, Padre mío, Señor, sus peticiones que ella tenga, Padre, delante de ti, Señor Padre mío. Gracias yo te doy, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a iniciar a preguntarle a nuestra hermana Mela, ¿cómo fue, verdad, su encuentro con el Señor? ¿Y qué nos puede decir sobre su caminar juntamente con Él? Amén. Pues yo nací en un hogar cristiano. Mis papás siempre fueron cristianos. Bueno, mi mamá sí, y mi papá, creo que, si no estoy mal, creo que el 2003 aceptó a Cristo. Él sí no fue cristiano, solo mi mamá, pero como les digo, yo nací en un hogar cristiano y yo creo que mi primer encuentro fue un día donde fui invitada en un como retiro de mujeres. Okay. Y recuerdo que fui con mi mamá, creo, y fuimos a ese evento. No quería porque no sé, tal vez no me llamó la atención, pero dije, bueno, pues voy a ir. Y nomás así, sin saber, sin tener como un propósito para ir, o no pensé nada, nomás fui. Y luego dije, pues voy a ir. Y a mí siempre me gustaba cantar, y o sea, no mucho. Creo que entre todos mis hermanos siento que no fue muy difícil para mi mamá que me dijera, vamos en la iglesia, o siempre me gustaba, pero nunca tuve ese encuentro con él hasta que ese día que le digo, cuando fuimos a ese retiro, donde fui y nos predicaban como de la palabra, nos hacían
historias y pusieron como alabanzas y solo nos manteníamos leyendo la palabra. Y recuerdo que un día estaban ministrando y am, me tocó una alabanza, yo sin saber, no sé, nomás estaba así y recuerdo que todos danzaban y yo nunca he experimentado eso, que Amén. donde tú sientes el Espíritu Santo y recuerdo que ese día am, todos estaban llorando y yo siempre veía a mi mamá o a las hermanas de mi iglesia hacer eso y yo siempre quería sentir eso, pero no sé por qué, pero ya ese día solo cerré mis ojos porque veía que todos cerraban sus ojos y ya nomás oraba y recuerdo que cuando escuché un canto, am, Él nos ama, creo que de Christine de Clario, Okay. y esas palabras me tocó porque am, siempre, no mencioné esto, pero siempre he batallado como con bajo estima, que yo nunca sentía que como que no me valoró, o sea, Dios no me amaba o nadie me amaba. Y cuando escuché ese canto me tocó y no sé, si de un solo caí en su presencia y lloré y eso es donde sentí que Dios me estaba diciendo, estoy contigo, te amo y eres mi hija y siempre Él fue am, grande en ese momento y eso es donde yo creo que fue mi primer encuentro con Él. Y recuerdo que ese día no quería parar de llorar, no quería de parar, o sea, no quería que su presencia se alejara, siempre estaba llorando y recuerdo que esa noche era nuestro último día de ese evento y nos subimos al bus y estaba llorando y todos, y recuerdo que todos nos estábamos gozando en ese momento, nadie paraba de llorar, estábamos en su presencia y eso fue algo grande y hasta ahorita nunca se me va a olvidar ese momento porque eso es donde yo experimenté un gran momento con Dios y hasta ahorita yo hasta ahorita desde ese tiempo ya nunca me he desviado de los caminos y todo Amén. porque yo vi que Él estaba allí y que Él nunca nos deja y en eso puedo decir también que Él es un gran padre y Él nos ama tanto y Él nunca nos deja solos, aunque nosotros a veces sentimos que Él está lejos, pero no. Y creo que eso era mi primer encuentro con Él. ¿Y cuántos años tenías cuando? Creo que 12 años. Wow, Ujú. 12 años. Oh my Sí. goodness. Bien chiquita. Sí, Wow. a veces me recuerdo, porque a veces me preguntan a veces personas así me preguntan ¿y tú cómo conociste a Dios o cómo tuviste tu primer encuentro y les cuento? Y ya se sorprenden también porque tan pequeña edad y ya así solo y pero sí, a Wow. los 12 años tuve mi primer encuentro. Y después de ese encuentro, ¿qué siguió? ¿Aceptaste cuándo? ¿O ya Ah, aceptaste antes ese encuentro? No, a los Ok. 12 años también, recuerdo acepté, creo que no recuerdo muy bien si acepté a Dios antes o después, pero sí me bauticé esa misma edad. Wow. Sí, ¿A los 12? ujú, a los 12, Wow. junto con mi hermano y mi prima. Ujú.
Qué bendición, wow. Entonces los que tienen 12 años, amén. Sí. Ánimo, ajá. Ajá, y Wow. sí, fue muy bonito ese momento y Ok. nunca se me va a olvidar. Eso es bueno, sí. Ujú. ¿Y ya cuántos años tienes en el evangelio? Am, pues tengo 24 ahorita, entonces 12 a 24. Bueno, yo So like 12? No, creo que como 12 unos, años. creo Porque, que 14. No, ajá, creo 14, que ¿verdad? 14 o 13, Sí. ajá. Ok, wow. Bueno, no sé si es como, no sé si, porque digo que estaba en un hogar cristiano, pero Ujú. pienso que cuando tú aceptas a Dios Sí. es cuando sí, Ujú. entonces 13 o 14. Ujú. Ok, y háblanos un poquito más de cuando ibas a la escuela. Yo me acuerdo que me platicabas que ibas a la escuela y, ¿verdad? Hay como momentos en donde hay como diferencias, ¿verdad? Ujú. En lo que somos hijas de Dios o cristianas o, ¿verdad? En ese área de lo que es la escuela. ¿Cómo sobrepasaste todo eso? Ajá. No había momentos donde decías, wow, mira esas muchachas o así. Ajá. Am, sí es muy difícil y yo entiendo ahorita porque a veces los jóvenes batallan y todas esas cosas y siento que ellos son, es como la etapa más difícil Sí. en toda Ujú. nuestra vida y sí, a veces sí pensaba que como esto se mira a veces como por ejemplo, am, como hacen cosas que no le agradan a Dios o Ujú. cosas que nosotros los cristianos sabemos que no deberíamos hacer eso. Y Amén. a veces digo, como, ¿por qué no? Como a veces sí, la tentación como que sí te agarra y dices, y si pruebo un poquito o si hago esto, pero luego como que, pero cuando tú tienes a Dios, como que tienes ese temor y dices, Amén. no debo de hacer eso. Y yo siento que yo tenía eso y siento que como que él me decía que no, porque tú eres diferente, tienes que ser la luz para ellos. Eso. ¿Ya? Y am, yo entiendo que sí, a veces sí, como que no, no sé cómo decir, como que quieres am, probar esas cosas, pero no sé cómo explicar, pero es como que alguien te está diciendo que no hagas eso, Ujú. no tienes que hacer eso. Y ya como que sí, se me va y digo, ok, no lo voy a hacer. Y ya se me olvida y ya trato de olvidarlo y digo, no, porque eso no es bueno, como, ¿qué diría Dios? O no sé, como solo me imagino cómo Dios me ve o si yo Ujú. hago eso, como, porque Él tal vez se pone triste, así como por ejemplo cuando, pues yo tengo hija, pero no es grande todavía, pero así como los padres, si ve a su hijo hacer algo malo o no sé, cualquier cosa que ellos les hace triste o no sé, y así me imagino que Dios se pone cuando, si hacemos esas cosas malas que otros jóvenes hacen. Ujú. Amén. Ok, ¿y qué versículos te ha ayudado durante, verdad, caminando con Él? ¿No tienes un versículo que te ha ayudado o fortalecido en momentos de luchas, de pruebas? Sí, am, mi favorito verso es el Salmos 37:4. Mm. Creo que sí, creo que 37:4, donde, así como dije hace ratos, cuando
cuando tú tienes temor a Dios, no te va a pasar, am, o sea, puedes vencer las tentaciones cuando tú tienes ese temor. Y siento que este verso me ha ayudado. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ujú. Y ese verso también está diciendo que sus ángeles siempre te van a proteger, Amén. si nosotros tenemos ese temor y confiamos en él. El verso dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defienden, creo. Am, pero creo que es todo el verso que dice, pero está diciendo que tú tienes que tener ese temor Amén. de él. Y en Jeremías 31:3, creo, lo tengo aquí. Ok, vamos a entonces entrar en la palabra. Agarren sus Biblias, sus espadas. Vamos a entrar en Jeremías 31. Y este verso, como les dije, Dios nos ama tanto y Él nunca falla. Yo puedo decir esto porque he visto muchas cosas que Él depende qué petición tú pones delante de Él, cómo Él cambia personas o sana enfermedades o cosas así como que tú quieres que Él haga o te responde una petición. Y este verso dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso es en Jeremías 31:3. Y como les dije, Él nos ama tanto. Y yo les animo que si tienen una petición o cualquier lucha o algo que tú quieres que Dios haga en tu vida o en algo de su vida, Él cree en Él porque Él lo va a hacer. Y porque Él tiene grandes planes para nosotros y Él nos ama mucho. Y Él nunca Él nunca nos deja con esa petición, o nunca, no sé cómo decir, como no lo deja así tu petición. Él lo responde No siempre. se olvida, pues. Ajá. Sí, nunca se le olvida. Y sí, este verso me ha ayudado. Y sí, son esos dos versos. Y ahí nos dice, ¿verdad? Amor eterno. O sea, no es solo amor, es para sí, o sea, es eterno, ¿verdad? Su amor, dice, es eterno. Y dice: por tanto te prolongué misericordia. Mi misericordia. Entonces ahí nos enseña también, ¿verdad? Nos dice el Señor que es misericordioso, ¿verdad? Y también su amor es grande, como dijo nuestra hermana Mela, ¿verdad? Que Él nos ama y debemos de también poner, ¿verdad?, nuestras vidas en Él. Amén. Amén. Ok, entonces tengo una pregunta más. Apenas, ¿verdad? ¿Tuviste una niña? Ok. ¿Va a cumplir un año? No, ya va a tener 5 meses. Ok, ya casi 5 meses. Ok, eso es una bebé chiquita. Sí. Ok, ¿y cómo has mantenido, ¿verdad?, tu relación con Dios durante esos? Yo me imagino que has tenido como postpartum, no sé cómo se dice en español,
Pero lo que le pasa a las mujeres, ¿verdad? Posparto, creo. ¿Posparto? Posparto, Ok. creo. Si saben, comenten. Pero, ¿cómo has mantenido esa relación con Dios o tu fe durante esos, creo que son meses, ¿verdad? Ujú. Ajá. ¿O todavía lo tienes? No, ¿verdad? ¿O No, poquito? ya no. Ok. Porque no, son 4 meses. 4 Ya meses. tiene mi niña. ¿no? Ok. Sí, entonces, ¿cómo has mantenido pues tu relación con Dios o tu fe, ¿verdad? Durante esos momentos difíciles. Ah, Para pues, las mamás. Sí, mi niña tiene ya casi 5 meses, tiene 4 Ok. ahorita, pero sí, fue un poco difícil. Creo que caí un poco de depresión porque creo que a muchas mamás le pasan esto y me han contado otras mujeres también. Y yo nunca pensé que iba a pasar por eso. Y dije, tal vez, no sé, no lo tomé mucho en cuenta, pero porque yo, mi sueño, creo que no era otra cosa sino que yo no pude, no sé cómo se dice, pero, o sea, que mi niña tenga mi leche de mi Ok. cuerpo. Ajá. ¿So no producías? Sí, no Ok. producía y mi bebé no quería también. Y siempre mi sueño fue que ella, creo que se dice mamá. Ajá, Ajá. Y eso eran mis planes, pero yo como que me entristecé mucho. Amén. Y sí, yo no comía y Wow. como que ya todo se juntó y como que estaba deprimida un poco y por lo mismo yo creo que no producía mucha leche porque no comía y intentaba, pero no podía. Preguntaba a mujeres que tenían, que también tienen ese experimento, o qué es lo que ayuda para que produce leche, y les preguntaba y lo hacía, pero aún así no me ayudaba, como que mi mente o mentalmente ya estaba como mal. Yo ya no sabía qué hacer. Y yo le decía a mi esposo que mira, la bebé no quiere y qué voy a hacer, y él notó que yo nomás me aguantaba como no llorar porque no sé, tal vez todo se juntó también con los dolores y todo, como que caí entendí lo que las mujeres estaban y me decían, que como que tú como que caes, como que se deprime uno. Y sí, fue muy difícil y ya no quería salir, no me daba ganas de salir. A veces mi esposo me decía que, vamos a salir porque ya has estado en cama por mucho tiempo, y no quería, solo en eso como pensaba. Y creo que muchas mamás me entienden porque cuando siento que es una conexión con tu bebé cuando ellos maman de tu leche, como de tu cuerpo. Y yo creo que muchos me entienden porque, no sé, pero tema es muy como, a veces sí me recuerdo, digo, no pude, y como que sientes que tú fallaste a tu bebé, o sientes que como que no eres como una buena mamá. Ajá. Como que no pudiste y eres una mala madre. Entonces sí, eso como siempre lo tenía en mi mente. Y dije, y sí, había unos días donde decía, no, déjalo, pues yo no puedo obligarla también, o si mi leche no produce, si así Dios quiere, pues así va a ser. Yo no puedo hacer nada. Y sí, fue muy difícil, y ya hasta lloraba solas en mi cuarto porque siento que nadie me entendía, solo yo podía entender ese dolor. Pero ya poco a poco decía,
Y hasta decía adiós a solas, decía que, ¿por qué? Porque yo no, si siempre eso fue mi sueño y no pude, pero ya poco a poco dije, pues fui dejándolo y dije que, y también mi esposo, gracias a él, que él me decía que pues déjalo, si no se puede, pues no se puede. Y, y yo decía, sí, tal vez no, y me ayudaba mucho para no estar triste y Te animaba. ajá, me animaba y decía, pues si no se puede, pues con el otro puedes hacer eso, con otro bebé o puedes, o es tú, si tú quieres, inténtalo, pero si no, entonces no. Y sí, y eso fue una de las razones por qué yo tuve no sé cómo decir, o sea, depresión, creo, Ok. durante el Postparto. postparto, no sé. Ajá, eso fue eso fue lo más difícil, pero sí, pero hasta ahorita, pues lo que me importaba más es que mi niña esté con salud Eso. y con eso era suficiente y que mi bebé era feliz y gracias a Dios que todo salió bien también en ese proceso. Ella es una niña muy saludable ahorita. Entonces, Gracias a sí. Dios. Ujú. Wow. Ok, vamos a entrar a la palabra. Tenemos una historia que vamos a leer hoy. Y yo conozco a Mela, ya creo que tengo como que es 2020. No, 2019. Que yo me bauticé 2019, por los que no saben. Oh, sí, sí. Ajá. Yo tengo un video donde estás tocando el piano. Oh, sí. ¡Ah! O sí, yo toco piano, si no saben. Es Levita, la hermana. Sí. Amén. Y yo me acuerdo, bueno, ok, so tenemos como, so how many years? ¿Cuántos años? Como son 9, no, Como 8, 6, creo. 6, 7. Porque estamos en... 2019, Oh, sí, yo creo que 8. 8, Porque estamos en Right. 2026 ahorita. sí, No. 7, Oh. 7, ok, 7 años yo la conozco. Ujú. Los primeros años pues no, verdad, no mucho porque apenas estábamos en la iglesia y apenas estábamos congregándonos, mi esposo y yo. Pero durante esos años que yo conozco a mi hermana Mela, amén, yo siempre la he admirado mucho en la forma de cómo ella adora al Señor, cómo ella, verdad, siempre está constante en oración, en ayuno, ella ama al Señor. Y yo animo a esos jóvenes o, verdad, los que tienen 24, right? You're 24, 24 años, ¿verdad? Que siguen al Señor y no se queden de vencidos, siguen orando, siguen clamando al Señor. Yo veo a mi hermana Mela, ven, gloria al Señor, que ella es un ejemplo de verdad de cómo durante todo eso que ella pasó, durante su posparto y todo, ¿verdad? Siempre he tenido la confianza en el Señor. Entonces vamos a leer una historia en San Juan 15. Dice, y aquí está hablando Jesús, amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto no quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecerán en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Entonces aquí, hermana Mela, amén, gracias al Señor, a través de sus frutos de usted. Amén. Yo me imagino que su ejemplo como la escuela, cuando iba a la escuela, ¿verdad? Su ejemplo, su fruto que usted daba, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor allí, ¿verdad? Cosechó unas semillitas, ¿verdad? Y como aquí dice que el que permanece en el Señor, ¿verdad? Él está contigo, ¿verdad? Y también dice, gloria sea al Señor, que vivir en Cristo, ¿verdad? Es permanecer en Él, ¿verdad? Así como la rama recibe vida de la vid, el creyente recibe vida espiritual, dirección y fruto de Cristo. Separados de Él, la vida se seca, right? Entonces, si estamos separados de Él, es como un ejemplo que nos da el Señor, ¿verdad? De la vid y dar ese fruto, ¿verdad? Entonces, a través de esta historia, estos versículos, a mí, yo veo a nuestra hermana Mela en todo esto, amén, porque ella permaneció en el Señor. Ella estaba, ¿verdad? Viviendo y pidiendo dirección al Señor. Y su fe, ¿verdad? Tan grande, que yo me imagino que en todo lo que ella hacía, lo pedía en oración. Amén. Amén. Entonces, hermana Mela, a través de todo esto, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te enseña a través de esta palabra? Así como dice la hermana Daisy, aquí dice en verso 3, donde dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esa palabra dice que si tú no haces su voluntad, o si tú no enseñas o muestras a Dios que tú eres hijo de Él, o por ejemplo haces malas cosas, no eres como de Él, o no eres parte de Él. Entonces eso podemos entender que por toda esta palabra que la hermana Daisy habló o dijo, dice que nosotros tenemos que permanecer en Él, y así nos dice también que somos parte de Él. Entonces no tenemos que por ejemplo hacer malas cosas o hacer cosas que el mundo hace, porque si no, aquí dice que tú no eres parte de Él. Amén. Así que y te secas, right? Ajá, sí. Así te secas, ajá. Y así dice su palabra, y así que hermanos, permanecemos en Él. Y así porque es triste cuando uno no hace la voluntad de Él, o no está fuera de lo que Él quiere que nosotros hacemos. A mí me da mucha tristeza cuando veo
hermanos que no, Se desaniman, ¿verdad? ajá, que no hacen, o sea, que caen en tentación o que hacen cosas que no le agrada a Dios, y porque Él mismo dice que si tú haces esas cosas, no, no permaneces en su Ujú. de Él, no eres nada de Él. Entonces, eso es lo que yo entiendo de esta palabra. Se me vino un versículo que cuando dijo la hermana Mela eso, se me vino un versículo en Primera de Juan 2:15 que dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si amas las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, o sea, no está en ti, no está en mí, no está en nosotros, ¿verdad? Porque el mundo es, como dice la hermana, como las tentaciones, ¿verdad? Lo podemos ver también en Gálatas, ¿verdad? Los deseos de la carne, entonces el Señor, todo eso, ¿verdad? No es bueno, y la palabra también lo dice, amén. Dice que no ames, y nuestro Señor Jesucristo es celoso, amén. Sí. Es celoso, entonces también tenemos que tener ese temor de decir, o cuando estamos haciendo algo, yo me imagino que cuando a ti, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, donde estoy, por ejemplo, haciendo algo y luego yo lo pienso, yo digo, ok, ¿esto le agrada al Señor o no le agrada? ¿O eso está bien para el Señor o no está bien para el Señor? Y es muy importante, ¿verdad? Meditar en todo eso, es muy importante porque todo lo que ven aquí o en este mundo se va a quedar, ¿verdad? Y nosotros cuando llegamos al Señor, es a mí, está creo que en Mateo, donde dice sobre, aléjate de mí, no, perdón, dice que aléjate de mí, no te conozco, algo así. Eso es el que estaba pensando también. Ya, Ujú. gloria sea el Señor. Sí. Pero sí, ese versículo a mí, oh my goodness, cada vez que yo tomo una decisión en hacer algo, o tomo, o estoy viendo algo, por ejemplo, en mi teléfono, ¿verdad? Y digo, oh my gosh, eso sí le va a agradar a Dios lo que yo estoy viendo, o será, ¿verdad?, bueno para mi vida espiritual. Y yo los animo, ¿verdad? El versículo que estamos hablando, no sé si es en Mateo, pero creo que sí es en Mateo, pero lo que dice o lo que habla es de que el Señor, vamos a tomar cuentas, ¿verdad?, un día con Él, y cuando estamos enfrente de Él, Él te va a decir a ti, ¿verdad? Todo lo que tú has hecho en este mundo, si lo haces para los hombres, para las personas, ¿verdad? Dios no ve eso, Dios ve el corazón humilde, Dios ve, ¿verdad?, que tú estás sinceramente adorando y glorificando su santo nombre. Y entonces en ese versículo como que nos demuestra, ¿verdad?, de que a Él no le importa eso. Y debemos de tener eso en mente, ¿verdad? De que cuando estás adorando al Señor o cuando estás haciendo algo de Dios, debemos de hacerlo para Él, ¿verdad? Y no para los hombres. Y ese versículo a mí siempre me Como que gives you chills, ya, como, no sé cómo escalofrío, creo. sí, ajá, porque es algo fuerte, pues, es como que Dios no te conoce, o no, yo no te conozco, aléjate de mí, te dice. Y dices, wow, pero Señor, yo hice esto y esto, you know, like, Sí. ay, no. Pero gloria es el Señor, Él es, ¿verdad?, amoroso, misericordioso, y Él nos ama, amén. Y hay que seguir adelante, amén. Bueno, vamos a unos 2, 3 más preguntas para nuestra hermana sobre, ¿verdad?, su ministerio. Vamos a empezar hablando de eso. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, ¿verdad?, nuestra iglesia cristiana Príncipe de Paz, amén, de Ciudad de Kelso, ella tocaba el teclado, right? Pero antes de eso, yo creo que me contó su mamá, ustedes, Ajá. no me acuerdo, que tocaba también la batería. Sí. Ya.
Entonces, cuéntanos un poquito cómo empezó tu ministerio en ser levita. Ah, como dijo la hermana, sí, yo mi primer instrumento fue tocar la batería. Am, Batería es como, no es la batería, es como drums, como Ajá, como... drums, no sé si conoces, pero sí, fue mi primer instrumento. Mi papá, como decía, no fue, no, quizás sí nació en el cristianismo, pero nunca tuvo así como conté hace ratos un encuentro con él. Entonces él no sabía nada de instrumentos ni nada. Y recuerdo que cuando él levantó su grupo en la iglesia, que permanece la hermana Daisy, donde yo permanecía, Iglesia Príncipe de Paz, donde él levantó un grupo y nomás era poquita gente. Yo creo que sí, creo que recuerdo que era 5 o 6 personas nomás, mi familia y otros 2 hermanos o 3 hermanos. Y mi papá dijo que se decidió y primero fue mi hermano y mi hermana que tocaban así casi todos los servicios con él. Y luego me dijo una vez, pues yo no podía decir sí o no también, entonces porque yo veía que no había muchos también y ya me decía, un día me dijo que, mija, tú ya vas a empezar a tocar la batería, y me tomó por sorpresa porque no estaba en mis planes, o yo no pensaba en eso, y no sé a qué edad, pero sí estaba chiquita. Y sí, empecé y practicaba, no recuerdo quién me enseñaba, pero empecé con ese instrumento y poco a poco sí me acostumbré y sí me gustó, y ya sí éramos yo, mis 2 hermanos y mi papá, un grupo. Y ya después me empezó a gustar, y creo que mi papá como que vio que me gustaba también. Y luego y un día él estaba practicando, creo, y como que ya el piano me llamaba la atención y dije, yo quisiera tocar el piano. Y ya una vez yo le dije, ¿por qué no quiero practicar el piano? Y no sé cómo le dije, y ya así me empezó a enseñar. Y luego como ya había más hermanos en la iglesia, entonces ya alguien más tomó mi lugar y ya empecé a tocar el piano, y hasta ahorita sigo tocando el piano y me gusta mucho tocar el piano. Y sí, y ya desde allí empecé a tocar, y así como la hermana Daisy dijo que yo tocaba en la iglesia donde ella permanece ahorita, y sí es algo grande que Dios me ha dado, y ese don de escuchar las notas. Sí es un poco difícil, pero gracias a mi papá, que me enseñaba siempre y tenía esa paciencia de enseñarme, porque no todos te quieren enseñar, o La paciencia. tienen esa paciencia, y gracias a él, él me enseñó todas las notas, y sí, así es como comencé a tocar un instrumento. Amén, amén. Y ahora permanece a la iglesia de Dios, ¿verdad? Del Príncipe de Paz. Sí. Amén. Y ahí también estás tocando piano, ¿verdad? Sí. Sí. El teclado. Ok. Y ahora vamos a hablar sobre su matrimonio. Ok. Y antes de casarte, ¿tuviste un momento con Dios como pidiendo, ¿cómo le explicaré? Como pidiendo, ponle como por su esposo o
su pareja que va a ser su esposo o como su matrimonio en general? Ujú. ¿O ya fue más como un año o cuántos años tienes casado? Ya Dos. dos ya. Como el primer año, ¿verdad? Le orabas al Señor o ayunabas por tu matrimonio. Amén. Entonces, no sé si has tenido esos momentos. Amén. Sí, claro. Sí, yo siempre tenía en mente y también oraba a Dios que me da a alguien que camina en el mismo camino de Dios, Amén. Amén. que estemos los dos permaneciendo en una iglesia. Y sí, y yo siempre oraba que me daba esa pareja donde nos podemos apoyarnos Amén. o en un ministerio quizás, porque como decía, yo toco el piano y siempre le oraba a Dios que me da ese esposo que me apoya y que esté más, o sea, que esté en las cosas de Dios. Y gracias a él, allí mismo de esa misma iglesia, tuvo a mi esposo sin yo saber. Amén. Y le doy muchas gracias a él, que él ha sido muy bueno, porque todo lo que yo le oré, todo lo que yo pedía que fuera mi esposo, me lo dio. Entonces eso es algo muy bonito que yo vi Wow. que Dios cumplió con Ya. su promesa y con la petición que yo pedía. Entonces llevo así como dije 2 años. Entonces ahorita puedo decir, siendo casada, es muy diferente. Ya. Ah, Ya. Yo quizás antes decía, oh, pues vamos a casarnos y así nomás. O sea, no pensaba la realidad de un Ya. matrimonio, y he aprendido muchas cosas. Y durante esos 2 años he aprendido am, que nunca Dios nos deja, y esposas o esposos que tienen sus parejas siempre, creo que dice en la Biblia que cuando si por ejemplo el esposo cae, tú tienes que levantarlo. Y si tu esposa y si es tu esposa se desanima o cualquier cosa, el esposo tiene que levantarlo. Y esa palabra se quedó en mí, y ahora en momentos difíciles quizás que viene en nuestra vida, nos animamos, tenemos que animarnos Amén. a uno al otro, porque ya no es tú, ya no es solo tú, ya tienes a alguien, a una pareja que tú tienes que animar. Y eso ha sido algo diferente, y es cosas bonitas también que yo no sabía del matrimonio, como ya juntos tenemos que luchar por el matrimonio, por la relación, y juntos tenemos que apoyarnos y así cosas, y que ya más que todo que ya no es una persona nomás que tú tienes que Decidir cosas. decidir cosas. Y ahora son dos, y quizás es difícil los primeros meses, pero ya así pidiéndole a Dios la sabiduría e inteligencia, Él te va a ayudar a mantener tu matrimonio. A veces sí pasan cosas, pero por eso siempre
los dos tenemos que siempre orar a Él y poner cada cosa que queremos hacer o una petición, siempre tenemos que entregarlo a Él, porque Él es el que toma el control de nuestra vida. Amén. Ujú. Amén. Y es algo, yo durante ya tengo yo 8 años de casada. Entonces, yo me acuerdo de los primeros 2 años cuando yo me casé. Ay, Dios Padre. Y sí es duro, hermanos y hermanas que están escuchando. Sí es duro, ¿por qué? Dirás, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Mela, ya no somos nada más nosotras en nuestro cuarto o nosotras en nuestro hogar, ¿verdad? Sino que ya somos dos. Hay diferencias en muchas cosas, ¿verdad? Diferencias, pero siempre es importante, ¿verdad? Si hay como discusiones o así, ponérselos en las manos de Dios y orar juntos, como dijo nuestra hermana Mela, ¿verdad? Yo pienso que en los primeros dos años de mi matrimonio fue algo diferente porque no teníamos al Señor, no teníamos esa conocimiento realmente en cómo debemos de ser como una pareja en Cristo, ¿verdad? Estábamos en el mundo y no había esa paz, ¿verdad? Había momentos que punto de separarnos. Entonces, y eso, ¿verdad? Es muy delicado, hermanos, porque Dios pone a las personas, ¿verdad? Que Él sabe que va a ser tu compañía, pues, ¿cómo se dice? Tu compañía que te va a levantar, ¿verdad? Porque yo y mi esposo somos dos diferentes personas y eso es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy, mala en una cosa y él me dice, no, mira, no lo hagas así, hazlo así. Como que él me apoya, entonces, o viceversa, ¿verdad? Él está mal y yo le digo, no, amor, hay que hacerlo así, así, así. Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Si tú estás en un matrimonio y dices, no, es que, ay, mira que estoy bien mal ahorita con mi esposo, o esposos que están escuchando, mi esposa no me entiende, no hace caso, ¿verdad? Ora por ella, ora por él, ¿verdad? Yo sé que mi esposo, si él estuviera aquí ahorita, él decía que él estaba orando por mí. Y por muchos que no saben y conocen, ¿verdad? De mi caminar con el Señor, yo estaba, ¿verdad? En el mundo, y mi esposo sí sabía, ¿verdad? Del Señor, pero él no permanecía en una iglesia, sino que pues él también poquito en el mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces es algo, ¿verdad? Que yo les animo también de que hay que poner a Dios primero y en oración. Ora siempre. Durante estos episodios que hemos tenido, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la oración. Y hermana Mela, ¿qué, en una palabra o en una frase, qué significa la oración para ti? La oración para mí significa como una, o sea, de la Biblia, o de, o sea, en sí, es lo que yo pienso. Puedes, los dos. Ajá, Okay. una frase y bíblico. Para mí significa una comunicación con Dios, como solo tú y Él. Es como que, como una, no una cita, es como solo tú y Él, una comunicación con Él, o sea, pues yo lo llamo como cita, pero no cita, es como tú y Él nomás. Ajá. Y eso es lo que yo siento con Él, porque cuando yo oro, siento que nomás es yo y Él. Y eso es lo que yo pienso, que yo siento que es. Y bíblicamente,
yo no recuerdo qué verso, pero donde habla de la oración, creo que es, no recuerdo el verso, pero la oración es poder, es Exacto. puedo hablar de muchas cosas de lo que Dios ha cumplido y ha hecho en personas que yo amo, convertirse en, no cristianos, o sea, quizás esas personas no completamente servían a Dios, y yo oraba mucho, y no hace mucho esa persona se convirtió, y era algo que yo vi, que es la oración tiene poder, y que Dios nunca nunca deja una oración así, o sea, una petición así nomás. Él te escucha y Él lo responde. lo responde, y entonces sí, eso es lo que yo puedo decir. La oración hace mucho, por eso debemos de darle todo a Él. Yo siento que cuando yo a veces, no sé si le han pasado a personas donde, como a veces vienes a la iglesia y como que no hay ganas, pero luego tú piensas que no puedo hacer esto, Él se lo merece todo porque ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, y yo ahorita cuando le adoro, cuando estoy en la iglesia, doy todo, o sea, le adoro con todo mi corazón porque Él es grande y Él ha hecho muchas cosas, y sí, eso es lo que yo puedo decir. Y para terminar, la última pregunta es, ¿qué les puedes decir a los que nos están viendo sobre todo lo que hemos hablado, verdad? De cómo de joven también, verdad, estabas con el Señor y tuviste ese encuentro a los 12 años, ¿verdad? Durante todo eso, ¿qué le puedes dar como un consejo a los que nos están escuchando en esta hora para animarlos? Amén. Un consejo que puedo darles es que Dios te ama, Él te ama tanto. Quizás tú piensas que nadie te ama, nadie te valora, pero yo te puedo decir que Dios te ama y Él te está esperando para llegar a sus pies de Él, y que Él es grande y tiene propósitos para tu vida, y Él siempre, siempre va a esperar por ti. Y en cualquier cosa, si tú estás pasando por tristeza, si tú estás orando por alguien, o si estás batallando en tu matrimonio, yo te puedo decir que la oración tiene poder, que cree en Él y tenga esa fe en Él, que Él puede cambiar esas cosas, y que Él siempre tiene un propósito para ti, para todas las circunstancias y las luchas que pasamos. Y sí, Dios es grande. Amén. Y yo creo que la hermana Daisy puede decir eso también, porque Él es tan misericordioso. Amén. Tiene mucha misericordia sobre nosotros. Sí. Así que los animo con eso y Amén. sigamos adelante. Amén. Entonces, hermana Mela, muchas gracias por estar con nosotros, los que están escuchando. Amén. Gracias al Señor, nuestra hermana Mela López, gracias al Señor. Y vamos a poner también sus redes sociales en el último de este episodio, y sus redes sociales ahí abajo en la descripción. Igualmente, amén, su nombre de su iglesia para que lo pueden ver en el Facebook también. Sí. Gracias al Señor, tiene su página y todo. Gracias al Señor, su iglesia, que ella permanece. Amén. Y Dios me los bendiga. Gracias por escuchar este nuevo episodio, y que Dios los
Dios los fortalece en este hermoso día que están escuchando. Y los amo en el amor de Cristo. Y ya, bye. Bye.